Bueno, bienvenidos al ciclo de charlas de actualización profesional sobre nuevas tecnologías en tiempos de pandemia, organizados por SADIE, la Sociedad Argentina de Informática. Hoy vamos a hablar de la implementación de una agenda digital en salud para la provincia de Buenos Aires y las oportunidades en el contexto de la pandemia por COVID-19. Nuestro disertante va a ser Santiago Pesi, que se desempeña como director de información en salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata y diplomado en redes sanitarias. Asimismo, cuenta con especializaciones referentes a evaluación de tecnologías de salud, estudios de costo-efectividad en salud y aspectos regulatorios de acceso al mercado. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector salud, formó parte del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, donde estuvo a cargo de la elaboración de evaluaciones económicas de guías de práctica clínica. En el Ministerio de Salud de Buenos Aires coordinó equipos interdisciplinarios encargados de la implementación de tecnologías de la información en salud, la implementación de programas de prevención y detección temprana y el financiamiento por evaluación de resultados. Santiago, ¿estás por ahí? Sí, sí. Adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias a Sadio y a Sandra D'Agostino por la invitación. Voy a presentar. ¿Se ve bien? ¿Sí, no? Bueno. Sí, fantástico. Bien, buenísimo. Como les comentaba Martín, soy licenciado en Economía, bueno, tengo algún recorrido en la implementación de proyectos de tecnologías de la información, fundamentalmente en el sector salud, que es en donde tengo fundamentalmente experiencia, y desde este año formo parte del equipo de gestión del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a cargo de la Dirección de Información en Salud, que es una dirección que históricamente estuvo concentrada y abocada al mantenimiento del sistema estadístico en salud bueno, y conjuntamente con la rectoría de la jefatura de gabinete, la dirección de informática del Ministerio de Salud, estamos encarando este proyecto de poder pensar y con la subsecretaría también, con el apoyo de la subsecretaría de Gobierno Digital, poder pensar una agenda digital que la veníamos planificando en una mesa de sistemas de información y sin duda como a todos, a todos y a todas, la pandemia nos obligó a interrumpir alguno de esos proyectos, pero también creemos que permitió, al menos desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de poder pensar en la rectoría del sistema, significó una oportunidad. Cuando pensamos en armar una presentación sobre la agenda digital y que tenía como destinatario a Sadio, nos pareció bien poder hacer una breve introducción sobre cuáles son las características del sistema de salud, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros no pensamos una agenda digital en el abstracto, sino que fundamentalmente lo pensamos en torno a necesidades de salud de la población y en función de un diagnóstico de las características del sistema de salud, ¿no? En una provincia que, a diferencia de otras provincias, o de poder pensar una agenda digital en un territorio reducido, la provincia de Buenos Aires es una provincia sumamente compleja, ¿no? Ustedes saben que concentra el 36% de la población nacional, en muchas patologías concentra más del 40% de la prevalencia, y también es un territorio que tiene un sinfín de heterogeneidades y disparidades tanto sociales como económicas en la población. Eso aumenta los desafíos de qué agenda digital pensar, una agenda digital que sin duda no va a ser homogénea para todo el territorio, ¿no? Nosotros estamos pensando en una agenda que tiene que ver con las necesidades, esas necesidades sin duda en el AMBA, que es un territorio que concentra el 77% de la población y más de
que concentra el 77% de los hogares de la provincia y más del 30% de la población del país, y aparte es el área con mayores niveles de desigualdad a medida que nos vamos alejando por los cordones o los anillos del conurbano bonaerense. Son estrategias muy distintas que pensarlas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Esto considerando solamente las características en cuanto a poblacionales y de amplitud geográfica de la provincia, a lo cual también hay que sumar la complejidad de la estructura del sistema de salud en Argentina, que es una estructura que si uno tuviera que caracterizarla, está totalmente relacionada con la fragmentación, ¿no? La fragmentación en el modelo de atención, en el modelo de gestión y en el modelo de financiamiento, ¿no? Es una estructura que está dividida fundamentalmente en tres subsectores: el sector de la seguridad social, el sistema público y el sistema privado, que es una estructura que data de los años 70 y que tiene la característica que desde los años 70 fue surgiendo fundamentalmente o que tuvo el impacto con las políticas neoliberales, de aumentar la inequidad al interior del sistema. Y también está muy relacionado, hay un componente muy importante de parte del sistema de salud, como es la seguridad social, que eso tiene o genera el impacto de que las variaciones dentro del mercado laboral tienen un impacto significativo sobre las capacidades que tiene el sector salud de hacer frente a la salud y a la demanda de la población, ¿no? Fundamentalmente en periodos de recesión económica o de desregulación del mercado laboral, vamos a observar una menor cantidad de población que cuenta con un seguro de una cobertura, una obra social. Eso seguramente estuvo acompañado de un aumento en la presión sobre el sector público de salud, pero sin embargo el financiamiento no llega al sector salud, ¿no? Bien. También otra de las características fundamentales del sector salud es la multicobertura y también los subsidios cruzados dentro del sector, ¿no? Esa es una característica del sector salud en donde toda la población argentina tiene cobertura del sector público, ¿no? El 23% de la población, según los datos censales del año 2010, había contratado el 23% de la población con cobertura de obras sociales había contratado algún tipo de seguro privado, y el 16,6% de la población tenía múltiples coberturas, ¿no? Y aparte, un componente muy significativo dentro del sector salud es que todas las personas incurren en gastos de bolsillo y de copago por medicamentos, ¿no? Como les comentaba también, hay una significativa heterogeneidad de la población que está cubierta por cada uno de los subsectores. Sin duda hay una correlación entre la población cubierta por el sistema privado a medida que aumentan los quintiles de ingreso. La relación inversa podemos encontrar dentro del sector público. Y fundamentalmente, como el componente de la población con cobertura del subsector de obras sociales es la masa de trabajadores y trabajadoras asalariadas, ¿no? Ahí se ve una relación que mantiene un grado de correlación positiva a medida que aumentan los quintiles del ingreso, pero fundamentalmente en los quintiles 2 y 4. Yo les comentaba también que por qué todo esto que estoy comentando es importante, porque cuando nosotros estamos pensando en una agenda digital,
estamos pensando fundamentalmente en una agenda digital que le otorgue integralidad y que le otorgue rectoría al sistema de salud, ¿no? El desafío es poder pensar cómo todos estos múltiples actores, en donde por un lado, por un canal corre el financiamiento, por otro canal corre la financiación, y por otro lado corren los modelos de atención, ¿qué posibilidades hay en la coyuntura actual, que es un sistema de salud caótico, ¿no? Uno tendría que... Argentina creo que viene postergando una reforma estructural sobre su sistema de salud, pero en ese marco nosotros, aún considerando esa estructura de 3 grandes subsectores de descentralización, la descentralización que desde la década del 70 y fundamentalmente también en la década del 90 significó sobre la provisión de los servicios de salud y sobre la pérdida de la solidaridad, intraocupacional que perdió el sector de las obras sociales. ¿Cómo lo podemos recuperar? Y para poder recuperar la solidaridad y la integralidad, nos parece que ahí es fundamental el rol rector de los ministerios de salud, tanto provinciales como nacionales, como el Ministerio de Salud Nacional y el Ministerio de Salud Provincial, y en ese sentido consideramos que las tecnologías de la información y los sistemas de información tienen un rol trascendental, aún considerando un sistema que estructuralmente es fragmentado, ¿no? Y también, haciendo también mención respecto a la complejidad que tiene el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires respecto a la provisión, tiene una característica en cuanto al volumen prácticamente excepcional que no se observa en el resto de las provincias, el volumen de establecimientos privados, que son más de 4.500 establecimientos privados, más de 2.500 establecimientos públicos y una participación del sector privado mayor al 60%. Un sector privado que también en esta coyuntura y en esta organización del sector salud, históricamente tuvo poca rectoría, ¿no? Tanto el sector privado como la práctica médica en salud en Argentina tienen poca rectoría. Las políticas públicas que los ministerios de salud nacionales o provinciales muchas veces se implementan y promueven para el sector salud, que tienen que ver con los objetivos de desarrollo del milenio, que tienen que ver con los objetivos de la política sanitaria y el impacto sobre la política sanitaria que se quiere implementar, es muy difícil en un montón de oportunidades implementarlas o tener una rectoría sobre el sector privado de la salud, ¿no? Y también pensando en la rectoría sobre esta agenda digital, tenemos un desafío que tenemos el 60% de los establecimientos son privados, y al interior del sector público de salud, también en la provincia de Buenos Aires tenemos un desafío que más del 90% de los establecimientos dentro del sector público son de la dependencia municipal. Es decir que ahí en el proceso de diagnóstico y en el proceso de generación de acuerdos, la jurisdicción municipal tiene un rol fundamental, y es un rol fundamental con el cual la provincia necesita llevar, ¿no?, acuerdos con la complejidad que eso conlleva. Sin duda, cuando nosotros pensamos en la distribución, que más del 90% de los establecimientos públicos corresponden a la dependencia municipal, esto es porque en el proceso de descentralización de los establecimientos de salud, toda la atención primaria se asignó a la jurisdicción municipal. Si realizáramos la comparación de los establecimientos de alta complejidad dentro del sector público, observamos que el sector provincial tiene aproximadamente el 50% del peso.
Y otro componente importante que me parece que es importante para tener en cuenta en el momento en el que estamos pensando en una agenda digital dentro del sector salud es el componente de la financiación, ¿no? De la financiación porque tanto Argentina como el resto del mundo en el sector salud se abre un gran debate que es pensar en la salud del financiamiento que estamos aplicando, ¿no? Que cada uno de los países y que cada una de las sociedades está implementando dentro del sector salud. Fundamentalmente porque el sector salud también se caracteriza por ser un sector de muchas asimetrías de la información, ¿no? Inicialmente, si pensamos, hay una simetría de información que nace en la relación médico-paciente y a partir de ahí va escalando, ¿no? Argentina tiene un gasto como proporción del PBI aproximadamente del 10%, las últimas estimaciones lo ubican en el 9,8%, ¿no? También, sin duda, al interior de las provincias de Buenos Aires, al interior de las provincias de Argentina, la proporción del gasto en salud per cápita y la proporción del presupuesto destinado a la salud varía, y varía también, y está muy relacionado con el Producto Bruto Geográfico de cada una de las jurisdicciones, pero más allá de esta diferenciación en cuanto cada jurisdicción le otorga, cuánto presupuesto le otorga al sector salud a nivel nacional y a nivel internacional, lo que se está observando es que los sistemas de salud nacionales están expuestos a un crecimiento constante del gasto en salud que supera los índices de precios al consumidor, y eso conlleva que observemos un aumento creciente en el gasto en salud per cápita. Sin embargo, ese gasto en salud per cápita no está acompañado necesariamente con un impacto en los resultados en salud, ¿no? Con esto y si tendríamos que analizar, y varios estudios lo analizan, este es un ejemplo, cuál es el motor fundamentalmente del crecimiento del gasto en salud a nivel internacional. Observamos que las tecnologías sanitarias, que dentro del sector salud entendemos como tecnologías sanitarias múltiples componentes, puede ser una nueva práctica, puede ser un nuevo medicamento, puede ser un nuevo dispositivo de organización. Esas tecnologías sanitarias son las que explican más del 50% del crecimiento per cápita del gasto en salud a valores corrientes. ¿Y por qué esto es significativo y por qué pensar los desafíos de la salud, del gasto en salud y los desafíos de una agenda digital? Porque, como les comentaba, estábamos frente a un sistema de información asimétrica, ¿no? Y estamos en un sistema en donde realmente quienes están a cargo de la rectoría de ese sistema necesitan información para gestionar. Un ejemplo de ello, y un ejemplo fundamental que se lleva más del 65% de los pagos directos es el gasto en medicamento, y dentro del sector de medicamentos hay una disyuntiva muy importante y un debate muy significativo que sin duda es el marketing, el lobby de la industria farmacéutica. Al menos, por ejemplo, este es un estudio que analiza la evolución de los precios dentro del sector de oncología. Observamos cómo constantemente, por el mismo resultado en salud, ¿no? por la misma unidad de efectividad, cada vez el sistema está pagando más, está generando un mayor gasto. Y esto también está muy relacionado o tiene que ver
que de fondo hay una problemática distributiva, ¿no? El gasto que se asigna dentro del sector salud, por ejemplo, a un componente cada vez más importante abocado a medicamentos y dentro de los medicamentos al tratamiento de patologías en estado en donde la supervivencia es menor o está medida en meses, significa también financiamiento que no va a parar a otros, sectores, como por ejemplo la atención primaria de la salud, donde estamos también en un debate muy significativo en que las enfermedades crónicas no transmisibles requieren aún más del fortalecimiento de los dispositivos de atención primaria, ¿no? En ese marco, ¿no? Y en estas características y este desafío que tiene el sector salud en cuanto a los múltiples componentes, en cuanto a la fragmentación de ese modelo de financiamiento, en cuanto a los inconvenientes derivados de la asimetría de la información, sin duda, como les comentaba, necesitamos que el Ministerio de Salud consuma fuertemente tecnologías de información y tenga un sistema de información que promueva la integralidad. Ahora, cuando nosotros realizamos un diagnóstico sobre las características del sistema de información en salud, sin duda nos encontramos que reproduce varios síntomas que están relacionadas con la estructura del sistema de salud, ¿no? Es fácil esperar que si tenemos un sistema de salud fragmentado en su modelación, los sistemas de información que se derivan del mismo también sean fragmentados, ¿no? Pero también hay otras características por las cuales tenemos este problema fundamental, que tenemos un sistema de información que es fragmentado y que no nos ayuda a gestionar y a pensar políticas públicas que resuelvan los problemas que les comentaba anteriormente, ¿no? Una de esas características también era hasta hace poco la ausencia de estándares, la descoordinación de políticas públicas, la ausencia de rectoría de parte de los ministerios de salud nacionales o provinciales en estas temáticas, la ausencia de la planificación en la incorporación de tecnologías, ¿no? La velocidad de la incorporación de herramientas tecnológicas es exponencial, sin embargo, no existen o no se terminan de fortalecer dentro de los equipos de gestión de la MESO y de la macrogestión, equipos que puedan llegar a pensar en la integralidad de esos sistemas de información. Y esto también tiene impactos significativos a nivel de los establecimientos, de los establecimientos de salud, al menos dentro del sector público, ¿no? El personal administrativo siempre es escaso, ¿no? Y cada uno de estos sistemas de información que están totalmente fragmentados terminan reproduciendo y replicando lógicas y circuitos de información que generan ineficiencia en el recurso humano y en el recurso tecnológico, ¿no? Si uno piensa fundamentalmente en un evento, el evento parto, podríamos indicar que dispara al menos 6 sistemas de registro distintos, ¿no? El informe estadístico de hospitalización, la constatación de parto, el libro de partos en los establecimientos de salud, el sistema informático perinatal, bueno, y así podemos seguir nombrando un montón de sistemas de información que hoy utilizan los establecimientos y que están totalmente fragmentados, ¿no? Y de eso también deviene la situación de que ninguna de estas fuentes de información podemos decir que cuentan con información completa. También que a nivel de esas políticas públicas terminan compitiendo por el registro. Sin duda los canales de información o los sistemas de información que están relacionados
a una estrategia de financiamiento, terminan desplazando aquellos sistemas de información que están relacionados con la vigilancia epidemiológica o con el monitoreo de determinadas políticas públicas. No poder fortalecer los circuitos de registro dentro de los establecimientos y protocolizarlos, ¿no? Una mesa de admisión, la gestión de turnos, el registro clínico de los establecimientos, también conlleva a que dentro de todos los establecimientos de salud tengamos una subutilización de las estrategias de recupero de costos, ¿no? Como les comentaba, dentro del sector público hay un subsidio cruzado en el sentido de que al menos un subgrupo considerable de población con cobertura social se atiende dentro del sector público. Ahora el sector público, muchas veces los establecimientos de salud no tienen la fortaleza necesaria para poder gestionar el recupero de costos correspondientes. Y también nosotros pensamos que una de las características fundamentales que nos llevan a tener este sistema de información, que está en su núcleo fragmentado, es que hay una descoordinación entre la gestión de la información y la política, de las políticas públicas, ¿no? Muchas veces los sistemas de información que se terminan implementando en el territorio tienen poco diálogo con la política sanitaria que marca el rumbo y que marca las estrategias y los resultados de impacto que se buscan en una determinada gestión, y eso lleva a que tampoco esa práctica, ¿no? La práctica y la instancia de la gestión, del análisis de los sistemas de información y de la implementación de sistemas de información, al menos dentro del sector salud, sean instancias poco valoradas, ¿no? Sin duda, todos podemos llegar a opinar lo importante de la generación de sistemas de información de calidad, oportunos y con una cobertura significativa, pero en la práctica seguramente no se terminan implementando los equipos de trabajo que tengan una mirada interdisciplinaria y que tengan una mirada que permita hacer una síntesis de la política sanitaria. Por eso, desde la provincia de Buenos Aires estamos en esta fase de la construcción del sentido, ¿no? del sistema de información que queremos implementar, y del equipo, ¿no? De un equipo interdisciplinario que sin duda incluye a los equipos tecnológicos, pero que también tiene que estar relacionado, que tiene que estar integrado por una mirada interdisciplinaria con perfiles sociales, con perfiles de la economía, con perfiles también de las ciencias médicas. Y que en la implementación de estas estrategias y de estas soluciones tecnológicas tenemos que implementar estrategias que tengan que tengan un aporte a entender la salud como un derecho, que aporten equidad al sistema, que le aporten universalidad, que le aporten integralidad, y que por lo tanto dialoguen con el modelo de gestión, el modelo de financiamiento y el modelo de atención que se fijó la gestión para el periodo 2020. Por eso, históricamente en el Ministerio de Salud podemos pensar que se implementaron sistemas de información que bajaban o que tenían una lógica o respondían a las necesidades de información de la meso, de la macrogestión, y bajaban al territorio, ¿no? Al mismo establecimiento de salud, al mismo equipo. Y lo que queremos promover en realidad es una lógica inversa, ¿no? Una lógica que nos permita fortalecer grandes áreas o grandes procesos
dentro de los establecimientos de salud que tengan que ver con la admisión y la gestión de personas, la gestión clínica, la informatización de imágenes de laboratorios, la gestión del conocimiento, el recupero de costos, el monitoreo del control de stock y de farmacia, y que utilizando estándares terminológicos, estándar de comunicación como SNOD, HL7, puedan nutrir 4 ejes fundamentales de información que requiere el Ministerio de Salud, que están relacionados a poder tener un registro completo de los recursos y de las redes de atención, un sistema integral de gestión de medicamentos e insumos, ¿no?, que permita trabajar las barreras al acceso sobre la medicación en población sin cobertura o con cobertura pública exclusiva. Hoy cada programa o cada programa relacionado con alguna patología piensa tanto desde el requerimiento de la documentación como el sistema de información de manera aislada. Entonces tenemos tantos procesos para poder acceder a un medicamento como patologías o programas que lo gerencian, un sistema de facturación y financiamiento en salud integral y un registro centrado en la persona y en los problemas de salud. Y que sea esta red que en algún punto dialoga con la estrategia nacional, las que nutren a los distintos programas o las distintas necesidades de información. Para eso, como les comentaba, algo que nos preocupa y que estamos muy concentrados es en pensar la gobernanza sobre ese sistema de información, porque intervienen múltiples actores, múltiples direcciones, múltiples gestores de política pública en salud. Por eso la mesa de sistemas de información está fundamentalmente conducida por la jefatura de gabinete del Ministerio de Salud y por la Subsecretaría de Gestión de la Información, de la Fiscalización y de la Educación. Hay un componente técnico de la Dirección de Información en Salud y la Dirección de Informática, y después hay una mesa de trabajo, trabajo horizontal con las distintas direcciones provinciales, como la Dirección de Equidad de Género, como la Dirección de Maternidad e Infancia, como la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que son las encargadas de darle sentido a este set de información que estaríamos o que vamos a solicitar en las distintas historias clínicas digitales. Y también nos parece fundamental poder pensar cuáles son, y hay 2 componentes fundamentales para trabajar la implementación, que por un lado es la Dirección Provincial de Hospitales. Saben que el Ministerio de Salud de la provincia tiene 80 hospitales provinciales, y la unidad de fortalecimiento del sistema de salud, que es una unidad que reúne distintos programas de financiamiento por evaluación de resultados y de fortalecimiento del sistema de salud para el trabajo en atención primaria de la salud y a nivel municipal. La provincia tiene hacia adelante que trabajar en varias legislaciones. Si bien en la provincia de Buenos Aires contamos con una ley de historia clínica digital, no está reglamentada. También nos parece que conjuntamente con la reglamentación de esa ley tenemos que avanzar en la implementación de un registro provincial de historias clínicas digitales que cumplan con certificaciones de seguridad, interoperabilidad y usabilidad, y también conjuntamente con la Subsecretaría de Gobierno Digital estamos analizando las estrategias de
para poder aumentar las prestaciones y la conectividad dentro de los establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires. Siguiendo la estrategia nacional, sin duda que vamos a adherir a la implementación de estrategias que adhieran a estándares terminológicos como SNODMED y HL7, y estamos terminando de una estrategia conjuntamente a nivel nacional, que estamos analizando a nivel provincial con el equipo técnico para poder ofrecer una historia clínica electrónica para aquellos establecimientos de salud que no tengan una historia clínica propia. Respecto a los objetivos de impacto, más allá de la implementación de la historia clínica digital dentro de todos los establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires, es un proceso de mediano y largo plazo. Nosotros sí consideramos que tenemos que avanzar fuertemente en la definición de una herramienta que nos permita ordenar la oferta espontánea, una oferta programada. Sí, esto tiene que ver fundamentalmente con poder sistematizar la admisión y la gestión de turnos dentro de los establecimientos de salud, porque esto está muy relacionado con el acceso al sistema de salud y a poder pensar en la informatización de redes explícitas de salud que brinden un mayor acceso, una mayor capacidad de comunicación del primer nivel de atención con el segundo nivel de atención. Hoy, en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, la experiencia es que la responsabilidad de gestionar un turno cuando una persona que se atiende dentro del primer nivel de atención requiere de mayor complejidad, es la propia persona quien en la mayoría de las oportunidades termina resolviendo esa gestión, acercándose a un segundo nivel de atención. Ahí las experiencias varían según las capacidades de organización de los establecimientos de salud, ¿no? Hay establecimientos de salud que brindan una mayor posibilidad en la gestión de esos turnos, y otros en donde cada paciente se tiene que acercar a una ventanilla. Eso para nosotros es un gran factor que dificulta el acceso y también dificulta el seguimiento de las personas a través de determinadas líneas de cuidado, ¿no? El sistema de salud dentro de la provincia de Buenos Aires tiene que avanzar y dar un salto de calidad en una atención esporádica, ¿no? En una atención en donde los ciudadanos se van acercando al sistema de salud, pero el sistema de salud no es capaz de poder evaluar la integralidad de la atención en un continuo de seguimiento y en un continuo, una línea de cuidado que no tiene o no está relacionado solamente con el acceso puntual y esporádico a una prestación de salud, sino a una gama de seguimientos que muchas veces no se cumplen. Bien, y en todo este proceso, ¿no? y este objetivo, como les comentaba, para nosotros la pandemia significó una oportunidad, fundamentalmente porque permitió poner al sector salud en el centro de la escena, porque también permitió poner el desafío de que el manejo de la pandemia requería una rectoría significativa del Ministerio de Salud de la provincia, y una rectoría que también incluía el sector privado de salud. Puso también en evidencia que la integralidad no tenía que ver solo al interior de una jurisdicción, sino que era una integralidad que se tenía que
que tenía que funcionar a nivel interjurisdiccional e intrajurisdiccional, y desde ese punto de vista, para nosotros significa una oportunidad y significa un aprendizaje respecto a los distintos sistemas de información implementados y al manejo de la información en el marco de la pandemia, ¿no? Si tuviéramos que describir cuáles fueron los sistemas de información más importantes que se implementaron en la provincia para el manejo de la pandemia, hay una gama de sistemas de información que están relacionados a poder registrar el contacto que tiene la comunidad y que tienen las personas con síntomas compatibles con COVID, o para poder evacuar dudas y poder brindar información. Eso fueron sistemas de información desarrollados conjuntamente con la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Un chatbox, la línea 148. Bueno, después el fortalecimiento de todo el sistema nacional de vigilancia, ¿no? En una estrategia articulada con el Ministerio de Salud de la Nación, en donde se fueron reportando y se reportan y se notifican todos los casos sospechosos y los contactos estrechos, el fortalecimiento de sistemas de información que nos ayuden a medir la capacidad de respuesta de la red de atención, y un sistema fundamental de seguimiento. Cuando hablaba de que no basta notificar un caso, no basta una comunicación esporádica, la pandemia pone en el centro de la escena esa problemática. Necesitamos poder evaluar el seguimiento de una persona en un continuo, una línea de cuidado, en una línea temporal de cuidado, y el manejo y el armado de varios tableros de información que integraba todos estos ejes de información, tanto a nivel, tanto para las autoridades provinciales como para la gobernación. Bueno, como les comentaba, el sistema de gestión COVID es un sistema en el cual vamos trabajando con los municipios, está relacionado con los dispositivos de teleseguimiento que implementó el Ministerio de Salud a nivel provincial, a nivel regional, a nivel de las universidades. Como decía al comienzo, el gran desafío de la provincia de Buenos Aires está dado por el volumen de la población y por el volumen de casos y por la cantidad de actores. Por lo tanto, necesitábamos un sistema de información que permita comunicar a todos estos actores y también poder distribuir las responsabilidades de seguimiento. Todos los contactos que tiene la comunidad y que a través de esos contactos se evalúa que son personas con síntomas compatibles con COVID, se mantiene un llamado telefónico a través del dispositivo de teleseguimiento del Ministerio, en donde se prioriza el caso y se pone a disposición de los municipios para poder articular la notificación y el correspondiente hisopado, ¿no? Luego, este sistema también, todos los sistemas están relacionados con poder evaluar las dudas y poder registrar las llamadas telefónicas que que la ciudadanía iba realizando a lo largo, iba evolucionando la pandemia. También nos permitió ir monitoreando los distintos puntos de quiebres en la tendencia, en la evolución de casos, porque como ustedes sabrán, a medida que el número de casos aumenta, con el número de casos por COVID fueron aumentando y empezó a existir una circulación del virus en la comunidad. Era necesario poder monitorear y triangular con otras fuentes de información. En ese sentido, las llamadas a la línea 148 también nos marcaron una alerta. Voy a pasar un poco rápido.
toda la información del sistema de vigilancia epidemiológica nos permitió integrar, y a través de los distintos servicios web, que en esto también el Sistema Nacional, el SNBS, hizo un trabajo significativo en poder mejorar la estructura de los servidores, en poder brindar a las provincias, y en este caso a la provincia de Buenos Aires, servicios web que nos permitan construir nuestros propios tableros de información, y que nos permitan también poder ir evaluando la distribución geográfica, no solo de casos confirmados, sino también de casos fallecidos, y en los casos fallecidos también fue fundamental para nosotros triangular con otras fuentes de información, no solo frente al riesgo del subregistro en el número de fallecimientos, no solo del sistema nacional, sino también del sistema de camas, y también estamos realizando un análisis de exceso de mortalidad de mortalidad global con la información del registro provincial de las personas. El monitoreo de la tasa de positividad también es una clave, y como les comentaba, también con Gobierno Digital implementamos un sistema de seguimiento. Este sistema de seguimiento lo que realiza es, nos permite que todos los municipios que adhieren al sistema de seguimiento puedan ir visualizando automáticamente todos los casos que se van confirmando en el sistema nacional, y para cada caso es posible asignarle una modalidad de seguimiento, ¿no? Una modalidad de autoseguimiento para aquellas personas que tengan conectividad, que tengan un dispositivo móvil. Si adhieren a esta estrategia, les llega vía mail un usuario y una contraseña, y todos los días ingresan a reportar la evolución de la enfermedad. En el caso de que alguna de esas preguntas exista un síntoma un signo de alerta, se prioriza el caso para que personal médico llame a esta persona. Después está el seguimiento telefónico cada 48 horas, o un seguimiento presencial de los equipos de salud con promotores en el caso de población con mayor vulnerabilidad social. Bueno, sabíamos que teníamos que implementar un sistema de llamadas telefónicas, un sistema de seguimiento que nos permita fortalecer la estrategia de aislamiento extra hospitalario y de aislamiento domiciliario, porque si hay algo que nos dejó la experiencia internacional es que con la evolución del número de contagiados, observamos una evolución en el número de población hospitalizada y de casos que requieren unidades de terapia intensiva. Por eso no solo era fundamental implementar un sistema de seguimiento, sino también un sistema de monitoreo de este recurso fundamental, que eran las camas en terapias intensivas y las camas de cuidados generales, y que integre no solo el sector público, sino al sector privado, ¿no? El desafío era poder manejar de manera estratégica y de manera regionalizada con la dirección de emergencias este recurso, que en el pico de la pandemia sabemos que va a ser un recurso escaso, ¿no? Si nosotros analizamos la evolución de la pandemia, por ejemplo, en Wuhan, no significa que Argentina vaya a tener el mismo comportamiento, pero en el pico de la pandemia se requirió 24,5 camas de cuidados generales cada 10.000 adultos, y 2,6 camas de cuidados intensivos cada 10.000 adultos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, si tendríamos ese comportamiento, la provincia de Buenos Aires tiene 2,4 camas aproximadamente de UTI cada 10.000 adultos ahora, y aproximadamente 20 camas de cuidados generales cada 10.000 adultos, ¿no? Esto sin considerar el porcentaje ocupacional o la atención por otras patologías, ¿no? Entonces, monitorear la disponibilidad de camas y monitorear y considerarlo como un recurso estratégico era fundamental.
lo peor que nos podía, lo peor que nos podía pasar es que cada establecimiento de salud maneje este recurso estratégico de manera aislada, o que determinados establecimientos se empiecen a reservar camas, porque sabemos que en el momento en que el sistema de salud colapsa en las unidades de terapia intensiva y en la población hospitalizada, hay un mayor riesgo de un aumento de la letalidad y un aumento en la velocidad de propagación del virus, porque un paciente que es un caso confirmado que no logra obtener una cama es un paciente que aumenta el riesgo de la probabilidad de contagio de la comunidad y del equipo de salud. Bueno, esto se implementó un sistema de camas nominalizado que nos ayudó por varios motivos, también para medir la ocupación por otras patologías, y fundamentalmente nos permitió monitorear la evolución en la ocupación y trabajar en dos esquemas de fortalecimiento de las estrategias extrahospitalarias, ¿no? Eso también la provincia de Buenos Aires, el gobernador implementó dos decretos, uno que tiene que ver con promover la instalación a nivel municipal de centros de aislamiento extrahospitalarios que nos permitan bajar el número de pacientes que son casos confirmados leves en los hospitales, ¿no? Para eso a cada municipio por la ocupación de camas se le paga un valor, ¿no? Por cada paciente que ocupa una cama independientemente de la cobertura, y también se lanzó en el mes de agosto, no, en el mes de julio, un subsidio para promover que las personas asistan a estos centros de aislamiento extrahospitalarios, porque también sabemos por cada día que permanece esta persona aislada en un centro de aislamiento extrahospitalario, porque sabemos que también una de las principales fuentes de propagación del virus es la transmisión intrafamiliar. Bueno, para cerrar, también es importante que estuvimos monitoreando y estuvimos definiendo a nivel de este territorio de la provincia de Buenos Aires las zonas de mayor vulnerabilidad social. Para eso consideramos un registro que tenía más un objetivo catastral, como el registro de villas y asentamientos y el RENAVAP, y lo cruzamos con algunos indicadores sociales para poder ir definiendo un continuo de vulnerabilidad sobre el cual estamos midiendo la concentración de casos por kilómetros cuadrados y la concentración de fallecidos, y esto nos está ayudando a priorizar las estrategias de búsqueda activa y de mitigación y del programa Detectar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Santiago. Excelente presentación y excelente información la que compartiste con nosotros. Hay un montón de preguntas del público que si te parece bien, te paso a leer algunas. ¿Puede ser? Dale. Bárbaro. Bueno, un segundo que accedo. Bien. Hay algunas preguntas relacionadas con varias. Yo también tengo un montón, pero me estoy aguantando. Voy a leerlas al público. Dice, pregunta Elsa Esteves, al momento de pensar una historia clínica consolidada, ¿cómo se piensa involucrar a los municipios y a los desarrollos existentes en los hospitales municipales? Muchos tienen soluciones maduras con respecto a la historia clínica, como por ejemplo el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Sí, siguiendo también la experiencia que nos arroja la estrategia nacional, nosotros no vamos a exigir la utilización de un dispositivo, ¿no? Por eso el foco está puesto en la utilización de estándares terminológicos y de estándares de comunicación. En el corto plazo vamos a estar trabajando conjuntamente con el equipo nacional en la utilización del bus de interoperabilidad, ¿no? Nacional, en donde hay determinados ejes
importantes, como son poder federar a un paciente, poder compartir un modelo de archivo de resumen de historia clínica, y para eso es fundamental trabajar con todos los municipios en estos procesos, ¿no? En adherir a los estándares terminológicos, adherir a los estándares de comunicación y en poder ir federando los pacientes. Esa va a ser la estrategia de integración, no un dispositivo en sí mismo, sino la adopción de los estándares terminológicos. La siguiente pregunta iba relacionada con eso, así que está contestada, porque justamente hablaba de cómo integrar, digamos, un poco a las diferentes áreas, digamos, de la provincia de Buenos Aires. La siguiente pregunta que te paso a leer habla de si se han logrado tomar conexión con otras provincias en relación al uso de tecnologías de información aplicadas en el ámbito de salud y si eventualmente han tomado alguna de estas experiencias en cuenta a la hora de realizar la actividad que están realizando. Sí, tanto a nivel nacional, ¿no? Como a nivel de otras provincias, ahí sí, más allá de los desafíos que presenta la provincia de Buenos Aires en cuanto al volumen de establecimientos, en la cantidad de actores, en la dificultad de establecer rectorías, de tener rectorías sobre esos actores, hay algunas provincias que tienen un recorrido y una experiencia muy significativa. Una de ellas que estuvimos evaluando es la provincia de Neuquén, y también ahí estamos promoviendo y pensando en un trabajo de poder compartir experiencias. Lo importante es que también ahí estaría bueno comentar que se viene una estrategia también nacional que todavía no está definido si la provincia va a usar ese mismo modelo de historia clínica o no, pero hay algo que sí me parece muy interesante y propicioso de la estrategia nacional, que se piensa en un trabajo, en una estrategia de desarrollo colaborativo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Me he hecho una que me parece que estaría bueno pensarlo, y se me ocurre a mí que debe ser un problema, y es el tema del armado de los equipos desde el punto de vista de los recursos humanos para este tipo de programas e implementaciones. ¿Cuál es la experiencia que están teniendo en cuanto al recurso humano particularmente para poder armar el equipo que gestione toda este problema de implementación de sistemas de información a través de la provincia? Sí. Ahí, bueno, como les comentaba, fundamentalmente estamos en el armado de ese equipo, ¿no? Que reúne tanto a la dirección de informática, la colaboración que pueda brindar y que obtenemos de la Secretaría de Gobierno Digital, pero también hay un actor fundamental que es la Dirección Provincial de Hospitales y la unidad de fortalecimiento del sistema de salud, que reúne un equipo interdisciplinario que tiene trabajo en el territorio, en la implementación de estrategias y de estrategias que están relacionadas también con la medición de resultados y de programas de medición de resultados que tienen componentes relacionados con la estrategia de la agenda digital. Sin duda, es necesario poder romper un poco esta estructura tradicional dentro de los ministerios, ¿no? Que por un lado tenemos las direcciones de informática, por otro lado tenemos tal vez direcciones de información en salud, para poder pensar en un trabajo interdisciplinario, ¿no? El objetivo de la mesa de sistemas de información es ese. Y por eso también está la gobernanza política a nivel de la jefatura de gabinete. Excelente, Santiago, muchas gracias. Para
para ir redondeando, y ya una de las últimas preguntas, desde que había una del público, la estoy buscando, dame un segundito. Preguntaban por dos cuestiones. Uno, por la implementación de los sistemas a nivel de sectores secundarios de salud, hospitales impersonales. Esa era una de las preguntas, si tenés algún comentario con respecto a eso. Y la otra era con respecto al tema de la seguridad de la información, al estar compartiendo información de salud personalísima y demás, como todos sabemos, de las personas a través de sistemas de información. Si que podés hacer algún comentario respecto a eso. Bueno, respecto a la información, a la implementación de sistemas de información dentro del segundo nivel, como les comentaba también, es uno de los ejes que estamos y que vamos a trabajar. Es un objetivo primordial para el Ministerio porque tiene 80 establecimientos del segundo nivel de atención, y también porque es fundamental. Ahí hay que repensar algunos sistemas de información que ya se están utilizando, como el sistema de triage de guardias y demás, y cómo los integramos con la historia clínica digital. Y es fundamental porque lo que queremos trabajar es, y en lo que queremos tener un resultado de impacto, es en la formalización de redes de atención. No nos serviría de nada simplemente implementar una historia clínica digital que quede puertas adentro de los establecimientos. Y para formalizar redes necesitamos relacionar tanto el primer nivel como el segundo. Por eso en las pruebas pilotos estamos pensando en implementaciones a nivel de una región sanitaria y trabajando en paralelo tanto en el primer nivel de atención como en el segundo nivel de atención, y también poder pensar en alguna red de atención testigo, ¿no? Ejemplo, prevención y detección temprana en cáncer cervicuterino, o la red de atención perinatal, ¿no? Para poder ensayar cómo la informatización dentro de estos establecimientos mejora el acceso en esa red. Y respecto a la seguridad, sin duda, si miramos la estrategia nacional, en realidad la estrategia nacional, el repositorio de la información queda a nivel de los establecimientos de salud a través del bus de interoperabilidad. En realidad los establecimientos comunican, pero no hay un almacenamiento centralizado de esa información. Excelente, muchas gracias. Dos preguntas más y ahora sí las últimas, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y no queremos abusar del tiempo justamente de los asistentes. Una está relacionada con, perdón, sobre si tienen convenios o relaciones de trabajo colaborativo con universidades, principalmente con aquellas que hacen investigación y desarrollo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si el sistema de información que mostraste relacionado con COVID-19, con la pandemia, tienen pensado extenderlo a otras patologías de incidencia en salud pública, emergentes o crónicas, ¿no es cierto? Sí. Respecto, bueno, al punto 1, como les dije, estamos en la fase de esta construcción de equipo, pero sí es algo importante que lo pensamos y que desde el inicio de la conformación de la mesa de sistemas de información estamos pensando en que necesitamos involucrar a otros actores. Este es un proyecto muy grande y que lo tenemos que pensar de manera colaborativa, y ahí el actor universitario es fundamental por la posibilidad de convertir esto en una política de Estado, ¿no? Involucrar a la capa universitaria le da mayor institucionalidad, me parece, y también a la formación y al trabajo colaborativo con los y las trabajadoras, ¿no? Dentro del Estado. Me parece que ahí hay un círculo virtuoso que hay que promover y que lo estamos pensando, y sí, ya estamos ahí contemplando algunos
modelos de convenio. Y respecto a la experiencia que significó las estrategias de teleseguimiento, por citar una, ¿no? El monitoreo de la disponibilidad de camas, esperamos que nos quede, ¿no? Que nos quede, y esta articulación y la posibilidad de monitorear la disponibilidad de camas dentro del sector privado. Pero hay una cuestión y una experiencia muy importante que necesitamos sostener, que es esta cuestión del seguimiento a través de una línea de cuidado. Y sí, está dentro de los planes del Ministerio sostener esta estrategia, que es fundamentalmente cuando tengamos que sentarnos a abordar las crónicas, ¿no? Las crónicas fundamentalmente cuando intervienen periodos de seguimiento mucho más largos, en donde hay una mayor complejidad en el acceso desde el primer nivel de atención al segundo nivel, así que va a ser fundamental todos los sistemas que implementamos como asistencia COVID, ¿no? En donde una persona se le va evaluando en el continuo de una línea de cuidados. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. La verdad que fue clarísimo. Te agradecemos muchísimo. Yo te agradezco personalmente. No se pueden poner todos los aplausos al mismo tiempo porque saturaríamos la parte de sonido, pero creo que todos lo estamos haciendo desde nuestros lugares. Quiero agradecer a Sadio por darme la posibilidad de moderar esta charla y le paso la palabra a la presidenta de la Sociedad Argentina de Informática, Sandra Agostino, para que le dé un cierre a esta jornada. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a vos, Martín. Bueno, muchas gracias, Martín, Santiago, brillante la exposición. Bueno, yo acá estoy en mi rol de presidente de Sadio, pero también soy subsecretaria de Gobierno Digital. Trabajamos en conjunto con Santiago y sé el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud para llevar adelante todo esto, así que doble felicitación, ¿no? Sé el esfuerzo de trabajar muchas horas, fines de semana, feriados, así que felicitaciones. Bueno, agradecer a todos y a todas haber participado en estas charlas, invitarlos a la JAIO, que van a ser en octubre, pero de aquí a octubre seguramente vamos a tener nuevamente algún ciclo de charlas y ya vamos a estar invitándolos. Y por último, pedirles que, bueno, contesten una breve encuesta que siempre les dejamos en las charlas cuando finalizan, para ir mejorando cada día más los servicios que damos desde la Sociedad Argentina de Informática. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Gracias nuevamente a Sadio, a Sandra, a Martín por la invitación.